sutil, pero la evolución está ahí. Don Albello, José Luis Pablos, muy buenas. Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya no sale un único pensado. No, hombre, ya pensamos... Pensado, claro. Sí, sí. Dos, por lo menos. Por lo menos. Yo creo que es ahora un reflejo vuestro, pero ya que no teníamos vuestras siluetas, pues ha dicho, venga, pues vamos a abrirlo a distintos, ¿no? Para que no se identifique con nadie en concreto, Eso. aunque yo creo que reconozco a uno, pero bueno. No diremos quién es para conservar su anonimato. Retomamos tema que dejamos... iba a decir colgado, pero no lo dejamos colgado. Lo que pasa es que como era un tema que daba para mucho, que había que entrar en profundidad, pues decidimos repartirlo en diferentes piezas. Esta es la tercera entrega en torno al miedo. En torno al miedo. Chun, chun. Y habíamos acabado el último programa discutiendo una interpretación del cuadro famoso de Goya, ¿no? Que sugiere que el miedo puede ser fuente de acción, ¿no? Nos puede compeler o inducir a actuar, no solamente paralizarnos. Y acabamos con una reflexión en torno a una de esas, digamos, actividades o prácticas, digamos, que nos compelen a actuar. Y a propósito de la interpretación del frontispicio o de la portada de un libro de filosofía política muy famoso entre filósofos, ¿no? De Leviatán, de Thomas Hobbes, ¿no? Y la idea central de la reflexión era que el miedo en ese caso, ¿no? Nos congela o nos impulsa a actuar, ¿verdad? Y en este caso, pues, la sugerencia en el frontispicio del libro y del libro mismo es que, digamos, la creación del Estado, algo que nosotros mismos somos capaces de crear, ¿no? Nos permite, por una parte, salvarnos de nuestras peores naturalezas, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, para que haga eso, tiene que atemorizarnos, ¿no? El Estado es algo que nos atemoriza y que nos mantiene en orden, ¿verdad? Y que nos compele a actuar en sociedad de una manera que no lo haríamos si no lo tuviéramos. Y si no es la represión, podríamos decir, policial, ¿no? Sería la fiscal. Quiere decir que cada uno, el miedo es libre, pero es verdad que es una forma de dar esas garantías, de darnos esa seguridad. Pero también está esa parte coercitiva y que ante la amenaza, ¿no? Siempre, pues, no vamos a liarla por si acaso, por lo que pueda venir, que se puede extrapolar a otros ámbitos de la vida, empezando por la religión. Pero bueno, que no quiero entrar yo en... Claro, sí, la idea era un poco que algo que hemos creado nosotros mismos se nos puede ir de las manos de alguna manera, es decir, puede llegar a esclavizarnos, ¿no? De alguna forma, ¿no? Y es un poco el enlace que queríamos hacer con el tema que queremos presentar hoy, ¿no? Exacto, sí. Retomamos esa reflexión en torno a la creación del Estado y a lo que puede, a lo que puede reflejar, pero tengo ya que apuntado. Vamos a recordar, a revisitar el mito de Prometeo. Sí, bueno, el mito de Prometeo sí... Sí, por dar dos pinceladas, por si alguien no recuerda lo que es el mito de Prometeo, porque puede ser por lo que sea que uno no lo tenga si esta presente. mañana no hemos desayunado con él, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, Prometeo, recordar que es un mito griego, ¿no? Que habla de un titán que lo que hacía era, bueno, pues robar el fuego a los dioses. De alguna manera intentó asimilarse, parecerse a los dioses, entregándoselo a los hombres y de alguna manera dándoles más poder de lo que en teoría les correspondía, ¿no? Y este es un poco el enlace con los dos mitos que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar primero de Frankenstein, que es algo similar, ¿no? Es decir, es el ir más allá de lo que nos está permitido y cómo la curiosidad nos puede, por un lado, nos da miedo, pero por otro lado, nos hace acercarnos hacia aquello que estaba prohibido éticamente, moralmente o con otras Exacto, consecuencias. es decir, el mito de Frankenstein, como señala el subtítulo, ¿no? Desde el libro famoso de Mary Shelley, ¿no? O el Prometeo moderno, ¿no? Que le subtitula de esa manera. Y tiene justamente una posible interpretación de esta novela que es maravillosa, ¿verdad? Sugiere justamente el problema, ¿no? De qué es aquello a lo cual que tenemos permitido, digamos, hacer y no hacer éticamente, al tiempo en que estamos en condición de hacerlo. Estamos capacitados en el caso del doctor Frankenstein, ¿no? De crear vida, ¿verdad? De crear vida a partir de la muerte. Y de que no podemos, por nuestra curiosidad, sino, ¿no? Intentarlo, querer hacerlo, porque ya que está en nuestra capacidad, en nuestro poder, queremos crear vida, queremos superar los límites de aquello que se supone que nos está prohibido, ¿verdad? Recordemos, si no, porque a Adán y Eva se les expulsa del paraíso, ¿verdad? Justamente porque tienen algo prohibido y son demasiado curiosos, ¿no? Los hombres somos animales curiosos en ese sentido. Y Víctor Frankenstein es uno de los más curiosos que conocemos en la literatura. El punto es que aquello que crea, ¿no? Aquello que surge como consecuencia de su, llamémoslo entre comillas, ciencia, ¿verdad? Es aquello a lo cual más le teme, ¿verdad? Le teme al fruto de su propia creación. Y es interesante, digamos, hacer el paralelo justamente con... ahí tienen, por ejemplo, pueden observar la portada de la primera edición de Frankenstein, el mito de Prometeo,
que por cierto es un tanto distinto de la figura a la que estamos acostumbrados, Sí. ¿no? Con la película de Karloff, ¿verdad? El cine ha El hecho... cine ha maltratado mucho a los clásicos de terror. Sí, muchísimo. Es decir, la idea de Boris Karloff con los tornillos y, no, Claro, y los cuentos infantiles también. Quiero decir bueno, que la claro, imagen del una cine, adaptación, claro. como... Pero sobre todo en estos mitos se ha hecho una idea muy superficial, ¿no? Solamente se ha atendido al tema del miedo, sin embargo, detrás hay un gran drama humano, ¿no? La reflexión profunda es la otra, la que queda quizá eclipsada por esa amenaza que para la gente puede suponer el monstruo, ¿no? El monstruo de Frankenstein. Debajo de lo que se ve en las películas clásicas de Boris Karloff, pues hay un drama de alguien que está creado, que su creador desde el primer momento no quiere saber nada de él, ni siquiera le da nombre. Esto es importante también, ¿no? Por eso es el monstruo de Frankenstein. Cuando sale Frankenstein, a Frankenstein se le llama demonio, diablo, engendro, pero nunca se habla de él con nombre, ni siquiera su creador se dignó a darle un nombre, ¿no? De hecho, él llega a comparar en el libro de por lo menos me parezco más a un demonio, por lo menos los demonios tienen otros demonios con los que compartir. Dice, yo ni siquiera tengo eso, ¿no? Créame a otra mujer que sea como yo y tal y cual, ¿no? Y es curioso justamente que el miedo a la creación propia, porque la creación puede superar al creador, ¿verdad? Es parte de las razones que explica por qué el mito o, digamos, o la idea de Dios, de alguna manera, ¿no? Presupone que estamos creados a su imagen y semejanza. Algo similar ocurre con el caso de Frankenstein, ¿no? Frankenstein supera a su creador en algún sentido. De hecho, en el libro es un monstruo tremendamente inteligente, habla 4 o 5 idiomas, es mucho más alto que los hombres normales, mide cerca de 2,50 metros, corre, es ágil, ¿no? De alguna manera es una especie de versión horrible, ¿no? A la cual debemos tener miedo, pero de alguna manera también supera a su propio creador, ¿no? Bueno, es una versión horrible quizá por una cuestión estética. Claro, pues no olvidemos también que en principio es bueno. Sí. Frankenstein en toda la primera parte cuenta su historia, es una persona que está intentando adaptarse, conocer, entender, y bueno, es un poco también Rousseau, ¿no? Tabula rasa, en el sentido de es la sociedad la que le hace volverse violento, agresivo, matar. Él no lo es por naturaleza, exacto, lo es fruto de su experiencia precisamente con nosotros. Los monstruos somos nosotros, ¿no? Hasta cierto punto. Pero ahí está el punto, ¿no? Es decir, el miedo, digamos, que uno le tiene al monstruo es el miedo, en el fondo, a las posibilidades o potenciales creadoras de uno mismo, ¿no? De ahí lo abrumador, por decirlo así, lo sublime al mismo tiempo del acto de creación del ser humano, ¿verdad? Uno es capaz de crear cosas que le superan a uno mismo. Y ante eso, uno se sublima, uno se sorprende, digamos, ¿no? Recuerdo, por volver a Hobbes, ¿no? Hobbes lo señala, el Estado es, dice él, un Dios con artificialidad de vida, ¿no? Un Dios mortal con artificialidad de vida, ¿no? Que nos atemoriza a todos. Eso es el Estado, ¿verdad? Pues es curioso porque el miedo también puede causar fascinación, puede provocar atracción y curiosidad. Efectivamente, sí. Y seguramente no es la única instancia, ¿no? Frankenstein es probablemente un caso arquetípico en la historia de la literatura, en la historia del arte o en la historia de nuestros mitos, ¿no? Pero no es la única, digamos, que genera, por decirlo así, esa relación entre la curiosidad humana de ir más allá de sus límites y el pavor y el temor, ¿no? Probablemente la segunda, como había adelantado José Luis, sea otra famosa, es el mito de Drácula, ¿verdad? Sí, hay un hilo común también, que es el tema del amor. Las dos novelas, sí, en el fondo, son profundamente novelas de amor. Es decir, Drácula... Al final va a ser verdad que el amor mueve el mundo. Vamos a creérnoslo. Pues claro, Frankenstein, por un lado, lo primero que echa de menos es una compañera, alguien con quien compartir los sentimientos, ¿no? Y en Drácula entramos en otro tema también, ¿no? Pero que lleva cierto paralelismo, es el tema del amor eterno, ¿no? Como decía antes Donald, a veces tememos aquello que deseamos, ¿no? Y Drácula plantea continuamente esa idea de qué pasaría de verdad con el tema del amor eterno. Cuando alguien decimos hasta que la muerte nos separe, ¿bien? ¿Qué pasaría en el caso como es el de Drácula si de verdad a la persona que quieres, primero para quererla tienes que matarla, como pasa con Drácula, tiene que morir, y luego va a ser para siempre. Y esa persona va a ver morir a todos los demás, a todos sus seres queridos, y va a pasar siglos y tiene que matar a otros para poder sobrevivir. Un tema terrible en el fondo. Entonces el amor eterno que sublimamos, ¿realmente le queremos? ¿O tenemos que tener cuidado con lo que pedimos, no sea que vaya a que se haga realidad? Exacto. Claro, efectivamente. Y se ve de una forma muy romántica, hasta cierto punto, ¿no? Porque el amor parece que, sobre todo en la literatura, parece que mueve el mundo. Luego en la realidad, pues ya. Pero en ese caso, en el caso de Drácula, tiene un aura más romántica, ¿no? Que la que se puede ver a simple vista en Frankenstein. Quizá también tiene que ver
el cine, en ese darnos, no sé, yo por lo menos es una percepción que tengo, darnos esa imagen, porque el monstruo de Frankenstein siempre es un monstruo. Es verdad, eso es cierto. Incluso la mujer del monstruo está menos deformada, podríamos decir, ¿no? Menos, pero Drácula, aunque igual que citábamos a Karloff y a Lugosi, ¿no? Son los dos rostros que se asociaron eternamente, pero digamos que ha habido una... De hecho, la literatura juvenil ahora, de un tiempo a esta parte, apuntaba mucho precisamente a los mitos. No se fijaba en Frankenstein, se fijaba en los vampiros, ¿no? Porque tiene un aura, un cierto aura, y le da un cierto romanticismo ese comprométeme conmigo también, hasta para siempre. Ha sabido también adaptarse, bueno, los productores más que el libro, ¿no? Es decir, todo el tema de la estética gótica en adolescentes, pues ha bebido un poco de todas esas fuentes, ¿no? También. Por supuesto, sí. Es que hay probablemente un vínculo ahí entre lo romántico, en el sentido del periodo romántico, y el gótico, ¿no? Por lo menos un vínculo temporal que puede explicar estas relaciones. Y por otra parte, también hay una pretensión en el romanticismo de que el ser humano está en una especie de comunión con la naturaleza, ¿no? Una especie de comunión con la naturaleza, y que puede mirar hacia atrás en el tiempo y reconocerse como parte de la misma, ¿no? Han citado Rousseau ustedes también, ¿no? En Rousseau esto está presente siempre. Y en la medida en que el ser humano puede reconocerse como parte de la naturaleza y al mismo tiempo la admira, digamos, la admira y la domina. Ahí está el cuadro famoso de Caspar Friedrich del caminante sobre el mar de nieblas. Que estaba pensando, hablando antes de romanticismo y gótico, me estaba acordando de esa imagen precisamente. Exacto, ¿no? El hombre que está mirando la naturaleza hacia abajo, sublimado, solo ve un mar de niebla, obviamente desde una montaña, pero es un caballero el que está plantado desde las rocas, ¿no? Mirando y observando y dominando aquello que tiene al frente. Y entonces, claro, ahí hay dos cosas. Está el elemento de la curiosidad, ¿no? El elemento de la curiosidad, ¿qué es aquello que tengo al frente? ¿Cómo puedo dar cuenta del mundo, ¿no? Al tiempo que lo estoy viendo desde arriba, desde una especie de posición de autoridad. Y esas relaciones de posición de autoridad con curiosidad, ¿no? Es lo que al mismo tiempo puede resultar darte vértigo, ¿no? Justamente el que está mirando desde arriba la montaña es alguien que la observa y puede tener mal de altura, ¿no? Mirar el mundo desde arriba no es fácil, da susto, da miedo, ¿verdad? Pero también no puedes dejar de buscar, de tratar de entender qué es eso que tienes al frente. Y el caso de Drácula yo creo que es parte de lo mismo, ¿no? La idea de la comunión del amor con el miedo. Es decir, ¿por qué alguien estaría dispuesto a sacrificar, digamos, sacrificar al dejar de ser humano para efectos de estar con alguien por toda la vida? 2 segundos de pensamiento te deberían, digamos, impulsar a evitar eso. Pero el hecho de que es tan curioso saber cómo puede ser la vida eterna, ser justamente más de lo que ya eres, ¿no? Te da miedo, te da pavor, pánico, pero al mismo tiempo te impulsa a intentar aquello que se supone que no debes hacer, ¿no? Entonces estos temas siempre están relacionados en ese sentido. Podríamos hablar de los monstruos de hoy. Decíamos antes que los monstruos somos nosotros, no hablando de Frankenstein, de cómo hoy a veces se habla del monstruo de Frankenstein hoy, de cuál podría ser ¿Quién es Frankenstein? un ejemplo de Frankenstein en el siglo XXI. Es un tema muy interesante ese, ¿no? Es decir, a día de hoy, bueno, con otro enfoque, pero seguimos intentando ir más allá de los límites, exacto, aunque ahora tenemos unos comités éticos y otros tipos de cortapisas o de filtros, ¿no? Pero hablábamos, preparando un poco esto, pues que hoy día también todos los temas de la inteligencia artificial es la gran amenaza, parece. Van un poco en esa línea, es decir, podemos crear algo que en un momento dado se vuelva contra nosotros, que nos sobrepase, que sea tan inteligente que empiece a autogestionarse y que iría un poco en esa línea. Sí. Una de las opciones también, ¿no? El tema de la clonación, la manipulación genética, son temas que a día de hoy pues están ahí y bueno, esperemos que no se termine de dar la vuelta, ¿no? Como en Frankenstein, pero es un poco esa misma idea de fondo, ¿no? Es decir, por un lado la curiosidad de seguir avanzando e investigar, aunque sea para bien, ¿no? Todo el tema de la creación de órganos de manera artificial, para un fin último, en teoría, positivo, ¿no? Pero hay muchas connotaciones éticas y morales, ¿no? Y como todas las herramientas, sabemos que el ser humano la puede usar bien o mal. Ahí está, exactamente. Sí, sí. Digamos, todos los temas que ha mencionado José Luis, adicionalmente, por ejemplo, el hecho de que hayamos creado bombas atómicas, ¿no? Aprovechar la ciencia, por ejemplo, para justamente por la curiosidad de qué capacidad destructiva tenemos, ¿no? Y uno podría pensar, bueno, si lo hemos creado nosotros y sabemos los peligros, la inteligencia artificial se podría resolver desenchufando el ordenador, podríamos pensar, ¿no? Pero parece que... hay toda una saga que nos dice que no. Es verdad. No, en ese tema no tengo nada que discutir contigo realmente. No, ante un sabio no puedo yo. Por Dios, Donald, por Dios. Pero el hecho concreto es que la curiosidad nos puede
¿no? Y nos constituyen, ¿no? Somos animales curiosos. Forma parte de... La curiosidad mata al gato, si es que Ahí forma está, parte bueno, del ser humano. es una buena forma de cerrar, sí. Iba a decir, volveremos a hablar dentro de un mes, veremos si seguiremos en esta línea o abriremos un nuevo melón, que hay muchos. De hecho, tenemos uno nuevo por el camino han ido rodando muchos, pero bueno, lo veremos en unas semanas. Don José Luis, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, Nacho.